Hola, hola, buenas noches, Esmeralda. ¿Me puedes confirmar si me escuchas? Ok, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ok, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar y conforme vayan entrando tus compañeros, pues que se vayan a integrar. Bueno, como siempre, lo primero que vamos a ver es nuestro orden del día, que este ya lo conoces. El primer punto es darte la bienvenida a ti y a tus compañeros que se integren a la sesión. Recordarles las reglas de etiqueta, son nuestras reglas de comunicación. Hay que seguirlas en todo momento. Recuerden dirigirnos con respeto a todas las personas, tanto en el chat como cuando estamos usando el micro. Vamos a responder las dudas que tengan y una vez que ya no tengan dudas, que esté todo claro, vamos a dar por concluida nuestra sesión. El título de nuestra actividad integradora 3 es sobre explotación en mi entorno. Y en esta ocasión, como ya sabes, ya les había comentado, vamos a ir directamente a la parte de cómo lo realizar. El primer punto nos dice, investiga una noticia que no exceda más de 3 años de haber sucedido de sobreexplotación de recursos naturales en tu entorno. La noticia debe de ser de una fuente confiable. Tienen que verificar también que incluya la fecha, la ubicación, el autor y el año de publicación. En el punto número 2 dice, una vez que hayas seleccionado una noticia de tu interés y tengas identificada la localidad donde ocurre, responde en un documento de Word las siguientes preguntas, las cuales te servirán como guión para elaborar tu video. Consulta las fuentes confiables de información que consideres adicionales para sustentar tus respuestas. Bueno, aquí nos están diciendo que ya las preguntas nos van a servir como guión. Puede ser que utilicen esas preguntas como guión o ustedes elaboren aparte otro guión donde incluyan datos como su presentación. Entonces, lo pueden ustedes elaborar e ir enlazando las preguntas con algunas ideas, con algunas palabras, para que no brinquen de una pregunta a otra sin ningún enlace. También lo pueden hacer, eso es a su consideración. Entonces, en el procesador de textos tiene que desarrollar lo siguiente o dar respuesta a lo siguiente. Primero, investigar las características del ambiente donde está ocurriendo la sobreexplotación de recursos naturales. Y las características, como vimos la sesión pasada, se refieren al tipo de ecosistema, la ubicación, el clima, la temperatura y dos ejemplos de especies de flora y de fauna. También la sesión pasada, recuerden que les comenté que estas características del ecosistema se dividen o también las podemos reconocer como factores bióticos y factores abióticos. Dentro de los factores abióticos tenemos el tipo de ecosistema, la ubicación, el clima y la temperatura. Y dentro de los factores bióticos a los ejemplos de flora y de fauna. Recuerden, en este caso son características del ecosistema, perdón, características del ambiente porque ya están definidos específicamente, eh, conforme al ambiente que están definiendo. En este caso podemos hablar de clima o la temperatura. Recuerden, el clima puede estar definido, puede ser cálido, húmedo, etcétera. Así como la temperatura, tienen una temperatura máxima, una temperatura mínima, ambas promedio a nivel anual, por ejemplo.
Pues la ubicación, ahí sí no hay más. Altitud y latitud de dónde se encuentra, por ejemplo, algún lugar, ya está definido. Y bueno, especies de flora y especies de fauna, recuerden, son aquellas que son representativas del lugar precisamente del cual se están expresando o al cual se están refiriendo. Después tienen que responder dos preguntas. La primera dice, ¿qué recursos naturales se extraen de ese ambiente? Y tienen que explicar cómo cada uno de los servicios ecosistémicos es afectado. Entonces, los recursos naturales que se extraen, eso creo que no es difícil. Ya pueden hablar al menos del primero que indica su noticia y posteriormente tienen que indicar cómo esta extracción o esta sobreexplotación está afectando los servicios ecosistémicos. Y aquí también les recuerdo que la sesión pasada les comenté que los servicios ecosistémicos se refieren a todos aquellos servicios que obtenemos del ecosistema. Por ejemplo, el abasto de agua, o la regulación climática también, la regulación del clima, ¿sale? Entonces son dos ejemplos. Hay muchos más ejemplos. Ahí nada más tendrían que ustedes, si no lo tienen muy claro de cuáles son todos los servicios ecosistémicos que pueden ser afectados, lo único que tienen que hacer es colocar en el buscador servicios ecosistémicos proporcionados por, y ya ponen el tipo de ecosistema en el que ustedes están investigando y con eso se los va, van a obtener esa información. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de contaminación está asociada con la sobreexplotación de esos recursos naturales y cómo impacta en la degradación del ambiente? Aquí la sesión pasada también les manejaba un ejemplo de qué tipo de contaminación puede estar asociada a una sobreexplotación y les daba el ejemplo de una sobreexplotación del suelo con algún tipo de monocultivo en el caso de la agricultura, a la cual se le apliquen distintos tipos de fertilizantes o también distintos tipos de insecticidas o herbicidas para evitar o tener un control de plagas. Aquí en este punto podemos reconocer que obviamente va a haber un tipo de contaminación química por parte de todo el tipo de fertilizante químico que se utilice, así como todos aquellos químicos que se utilicen para el control de plagas. Y esto nos va a dar una consecuencia en la degradación del ambiente. Recuerden que si tenemos algún tipo de contaminación, obviamente la degradación del ambiente se va a ir dando, ya sea porque se contamina ese recurso que está siendo explotado o también se contamine al mismo tiempo alguno de los otros recursos que están disponibles en ese ambiente. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Ok. Punto número 3. Como conclusión, dice, plantea una acción de cómo se puede hacer una explotación sustentable de dichos recursos naturales para que haya un beneficio ecológico, social y económico para tu comunidad o estado. Entonces, aquí les decía que pueden ustedes proponer más de una acción que esté enfocada dependiendo el tipo de sobreexplotación que ustedes están manejando de acuerdo con la noticia que encontraron. Entonces, si es algún tipo de explotación, por ejemplo, forestal, en lo ecológico pueden plantear una acción de reforestación. Esta acción de reforestación también puede ir acompañada de algún tipo de programa social enfocado en la dispersión o capacitación de la población, de información y capacitación de la población con respecto al manejo forestal. Y este programa social también puede estar enfocado o puede haber otro programa enfocado en la parte del aprovechamiento económico debido o relacionado, enfocado en un aprovechamiento sustentable de la explotación
forestal, por ejemplo, ¿no? Ahí son dos acciones que van a ir enfocadas como capacitaciones o como algún tipo de preparación o información que se le va a dar a las personas que habitan ese lugar. Y en lo ecológico va a ser un plan de reforestación, que es una acción más directa ahí en lo que sería el campo. ¿Dudas con relación a su conclusión? ¿Ninguna? ¿Todo bien? Ok, vamos al siguiente punto. Entonces, punto número 4 dice, realiza un video a modo de noticiero en el que aparezcas a cuadro y te posiciones como presentador o presentadora de noticias o reportero o reportera de noticias. Su duración debe ser entre 4 a 6 minutos. Para la elaboración del video noticiero se requiere de planificar y organizar la información en un guión que redactarás en un documento de Word de acuerdo con la siguiente estructura. Primero tienen que presentar lo que sería la introducción o mencionar la introducción, que se refiere precisamente a la presentación de la noticia con los elementos que indica el punto número 1. Aquí les comentaba también que pueden ustedes presentarse su nombre, su grupo y el módulo en el que están. Después empiezan a mencionar lo que son los datos de la noticia, el título, la fecha, el año de publicación, fecha y año de publicación, el autor, etcétera, ¿no? Todos los que le están solicitando ahí. Después viene la parte del desarrollo, donde ustedes tienen que mencionar o comentar los 3 aspectos que indica el punto número 2. Recuerden, en el punto número 2 tenemos lo que son las características del ecosistema y las 2 preguntas que están ahí junto con sus respuestas. Y por último viene la tercera parte que corresponde al cierre, donde tienen que mencionar o indicar la acción sustentable que ustedes desarrollaron en el punto número 3. Entonces, más o menos con el total de información que ustedes tienen que presentar, se estarían llevando por ahí, si les va bien, un promedio de entre 3 minutos y medio y 4, si se van rápido. Entonces, no se preocupen si no llegan a los 4 minutos. Recuerden que no les califico tanto que lleguen a la extensión como que cubran los puntos que se les están solicitando, ¿sale? Lo que sí es importante es que también cumplan con el formato que se les está solicitando. Por ejemplo, si aquí se les está solicitando un video donde aparezcan, es importante que lo cumplan porque yo tengo que calificar que ustedes hicieron un video con esa información, ¿sale? No les puedo calificar que hagan una presentación de diapositivas en la que ustedes pongan su nombre, perdón, su fotografía. ¿Por qué? Porque obviamente eso es lo que yo tengo que estar evaluando en su en su rúbrica. Entonces es importante que no solo cumplan con la información, sino que elaboren el formato y el proyecto que se les está solicitando, ¿vale? ¿Dudas con relación a su video? ¿A lo que debe de contener? ¿Todo bien? Sin dudas. Muy bien. Bueno, tenemos la siguiente nota. Dice, una vez que hayas concluido tu guión escrito, procede a grabar y a editar tu video. Apóyate en los siguientes videotutoriales o bien emplea otras herramientas como Filmora Go, KineMaster y Adobe Premiere Rush. También puedes utilizar estas dos opciones o estas dos herramientas. Cómo realizar un video en Canva, y ahí tienen ustedes el enlace, y también cómo grabarse en PowerPoint, donde también les colocan el enlace. Ahora, si de plano ustedes tienen o por ahí tienen muchos problemas con alguna de estas herramientas, que yo no creo que las tengan, por último, lo que ustedes podrían hacer es grabar
el video con su celular o algún celular de sus familiares que les apoye a grabarlos y bueno, de esa forma presentar su video. No necesitan colocar imágenes forzosamente dentro de la presentación porque no lo solicita, pero sí pueden ustedes colocarlas, ¿sale? Para que se guíen, para que sea información con la que se puedan guiar con respecto a al guión que ustedes desarrollaron, ¿vale? Entonces, pueden incluir imágenes y pueden también tener por ahí a la mano su guión escrito. Siguiente punto, punto número 5, dice, en un documento, integra en un documento de procesador de texto lo siguiente. Lo primero que le solicitan es la portada con sus datos de identificación. Después, lo que solicitan es el guión escrito como evidencia de la información que presentarán en el video de acuerdo con la estructura del punto número 4. Recuerden, introducción, desarrollo y conclusión. También les pide que coloquen el enlace al video realizado a modo de noticiero y este debe de ser congruente con el guión escrito. Recuerden, no pueden ustedes estar presentando una información diferente a la que ustedes están presentando en su guión. Y por último, tienen que incluir las referencias de las fuentes de consulta que hayan utilizado con base en el manual de citas APA de Prepaninas. Aquí me gustaría hacer una pausa porque si bien la mayoría de ustedes ya colocan, ustedes y sus compañeros colocan las referencias de manera correcta, algunos que por ahí lleguen a ver la grabación se van a dar cuenta de que les he puesto una leyenda de que efectivamente realizan la estructura de la referencia de manera correcta, pero el formato, pues ahí sí les falta hacer un ajuste. Entonces, no sé si Esmeraldo, tú, Brandon, tengan clara la parte de lo que es la estructura de la referencia y lo que es el formato de la referencia. O si no saben, también no hay ningún problema, ¿eh? Nada más también para aclararles y aclararles a sus compañeros. ¿Sí está todo claro? O sea, si tienes clara la parte la diferencia entre estructura y formato dentro de la referencia, hablando con respecto a la referencia. Ok, Brandon me dice por aquí que no. Tú sí, Esmeralda. No se preocupen, también si no lo saben, por eso se los pregunto. Pero si lo saben, pues para que puedan ustedes participar en lo que es la sesión. Una Esmeralda respecto a la entrevista personal. Ok, ahorita que lleguemos a ese punto, Esmeralda. Bueno, pues para que les quede más claro, tanto ustedes como sus compañeros que por ahí han tenido les he puesto la leyenda que les comenté, la estructura se refiere, ya saben, a todos esos datos y el orden en que van, que nos piden que lleve la referencia, el autor, el año, el enlace, el título del texto que ustedes están consultando, etcétera, ¿no? Todos esos datos. Y el formato se refiere precisamente al formato que tienen que aplicarle a esa referencia. Recuerden que el formato pues se refiere a la letra, al interlineado, al tamaño, etcétera, ¿no? Todo eso. Entonces, específicamente para este manual y para las referencias que ustedes están manejando, tienen que aplicar el formato de sangría francesa. Si ustedes no están aplicando o alguno de sus compañeros no está aplicando la sangría francesa, recuerden que es importante. Lo único que tienen que hacer es, y lo voy a hacer aquí de manera bien rápida para que ustedes lo vean, es seleccionar, por ejemplo, el texto que vayan a utilizar, como este de esta nota. Lo selecciono, le doy botón derecho, opciones de párrafo, perdón, formato de párrafo. También seguiría insertar, inicio, párrafo y
Aquí está. Sangría especial, primera línea y sangría francesa, ¿sale? Entonces se van a párrafo y le dan la sangría francesa. Y aquí ya vieron que se modificó. A partir del segundo renglón se recorre hacia la derecha. Y esta sería la sangría francesa. ¿Sale? De manera muy fácil y muy rápida. Listo. Bueno, vamos a la parte final. ¿Alguna duda o algún comentario hasta acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok. Si no ven el manual por ahí, lo pueden consultar. También está aquí donde dice manual de citas de APA de Prepelina CEP. Le dan ahí clic y les manda directamente al manual. Bueno, seguimos avanzando. Perfecto, Brandon. Pues por ahí, si se te había ido, pues ya tienes el dato también. No pasa absolutamente nada, ¿vale? Punto número 6 dice, una vez que tengas integrado tu archivo, hay que guardarlo en tu equipo de la siguiente manera. Ya saben, apellidos, nombre y grupo. Debe estar libre de caracteres especiales y posteriormente hay que cargar el archivo de la plataforma cuidando de que el formato de guardado sea .doc o .docx. ¿Vale? Pues vamos a la siguiente actividad integradora que lleva por título Ética y Responsabilidad Social. Y de aquí nos vamos directamente a la parte de cómo lo realizar. El primer punto nos dice, entrevista a 5 conocidos, amigos, familiares que vivan en tu comunidad, siguiendo la guía de entrevista que se muestra a continuación. Toma en cuenta que en algunas ocasiones será necesario que le expliques los términos científicos a tus entrevistados. Por ejemplo, los factores abióticos, que son todos aquellos que no tienen vida, pero que modifican el ecosistema, como la latitud y la altitud, y los factores bióticos, que son todos aquellos que tienen vida, como bacterias y hongos. ¿Sale? Entonces, aquí, antes de pasar a la tabla, recuerden que nuestros factores abióticos no solo deben de presentar la característica de que no tienen vida, sino que deben de tener la capacidad de modificar el ecosistema. Ahora tenemos nuestras 5 preguntas nuestras 6 preguntas que van a ser aplicadas a 5 personas. Y por aquí me decías que tenías una duda, Esmeralda. ¿Cuál era tu duda? Sí, adelante, te escuchamos. Es que mi duda era en donde dice que investiguemos sobre cómo era nuestro ecosistema hace 10 años, pues yo como en internet no aparece esa información, tuve que recurrir a una entrevista, a entrevistar a un familiar. Entonces, ahí cité, pero quería saber cómo puedo referenciar ahí. O sea, pongo el apellido, nombre, la fecha en la que estoy realizando la entrevista, ¿no? Ok, no. Ahí mira, en este caso, Esmeralda, que tú obtuviste la información de una persona, esa no la puedes referenciar. Recuerda que solo se pueden referenciar aquella información que está publicada en algún medio, ¿sale? Como esta información la obtuviste directamente de una persona que te la compartió de forma verbal, aquí no se puede citar, ¿sale? Solo que esté una grabación por ahí publicada o que esté el video guardado como evidencia de esa información. Si no, no es necesario que tú lo referencies, aparte de que pues no se puede, ¿verdad? Recuerda, solo se puede referenciar aquello que está publicado, ¿sale? Entonces, si no conseguiste información publicada de cualquier forma, ya sea escrita o ya sea en formato de video o de audio, no hay ningún problema. Colocas así como te dieron la información y es más que suficiente, no necesitas referenciar, ¿vale?
Pero en este caso, como yo ya terminé y ya la subí, bajo la actividad, lo corrí y lo vuelvo a subir. O lo dejo así. Ok, tú ya hiciste la referencia. Si ya la hiciste, no te preocupes, no pasa absolutamente nada. Solo que sí es importante que, bueno, ahorita que me lo comentas, si por ejemplo yo busco esa referencia en internet, pues obviamente no la voy a encontrar, ¿verdad? Porque no está publicada en ningún espacio. Es por eso que te comento que las referencias solo se pueden incluir o solo se incluyen como parte de la información consultada que ya fue debidamente publicada, ¿vale? Ok, gracias. Ya lo tengo en cuenta para la próxima. Perfecto, Esmeralda, no pasa nada. ¿Alguna duda, Brando? ¿Algún comentario? Antes de seguir con respecto a nuestra tabla, ¿todo bien? ¿Entrevistas? Ok, usaste Google, herramientas y búsqueda avanzada, ok. Sí, también es una opción. La cuestión es que si por ahí las comunidades son muy pequeñitas, pues obviamente va a ser difícil rastrear información. Pero ese es un muy buen dato precisamente para encontrar información que pues a veces no es tan fácil de encontrar, ¿sale? Bueno, pues vamos a seguir avanzando y vamos al punto número 2, que nos dice, con base en las respuestas de las entrevistas, analiza y desarrolla los siguientes elementos. Lo primero que tienen que hacer es describir el ecosistema que prevalece en su entorno con base en 5 factores bióticos y 5 factores abióticos. Aquí les comentaba que precisamente no es colocar nada más una lista de 5 factores bióticos y abióticos, porque lo que van a hacer ahí es poner solo ejemplos de factores bióticos y abióticos, y lo que necesitamos es que describan el ecosistema con base en estos factores bióticos y abióticos que ya deben de estar definidos y que entonces pasan a ser características, ¿sale? Diferencia entre una característica y un ejemplo con respecto a factores bióticos y abióticos. Dentro de los factores abióticos, un ejemplo podría ser el, la altitud o la altura, ¿no? Pueden ponerlo así como altitud, latitud, y esos son ejemplos. Ahora, una característica o cómo definir un factor abiótico sería indicar exactamente la altura que nos encontramos en ese lugar, 1500, 2000 metros sobre el nivel del mar, o 1800 o 800 metros sobre el nivel del mar, lo que les indique la bibliografía que consulten. Lo mismo para los factores bióticos. Si ustedes nada más presentan, por ejemplo, o colocan ahí ejemplos como perros, gatos, aves y árboles, por ejemplo, arbustos, esos son en general ejemplos. ¿Cómo definimos un factor biótico? Bueno, vamos a buscar una especie de planta o de animal que esté definida en algún texto que podamos referenciar precisamente para ese lugar. ¿Vale? Ejemplo, podría ser una especie de pino o podría ser alguna especie de animal. En algunos casos, como ejemplo, o la acción pasada, les comentaba del tlacuache para, por ejemplo, la Ciudad de México, que por ahí en la zona sur de la Ciudad de México se pueden avistar este tipo de animales. Y también les daba el ejemplo del ajolote, que su nombre científico es Ambistoma mexicana. Entonces también está distribuido en la parte sur de la Ciudad de México y también en algunos sectores del Estado de México también se puede encontrar, ¿sale? Entonces, esos son ejemplos de factores bióticos y abióticos definidos, ¿sale? Eso es importante. Después tienen que describir el grado de conservación que tiene la biodiversidad, que se refiere a la flora y a la fauna, y el ambiente, que se refiere a la calidad del aire, la disponibilidad de agua y el cuidado del suelo en su entorno. Y aquí les comentaba precisamente que, yo les recomiendo
que lo realicen de manera separada, que indiquen, bueno, la conservación de la flora en la localidad que habito es, y ya indica. Lo mismo para la fauna. Cuando lleguen al ambiente también tienen que indicar la calidad del aire, o considero que la calidad del aire para la comunidad donde vivo es, y ya es buena, es mala o es regular. Igual, igual para el ejemplo o la parte de la disponibilidad de agua, si su suministro es constante y no sufren de este servicio, si tienen algún tipo de sistema de tandeo. Y por último, el cuidado del suelo, que se refiere a si está deforestado, si puede estar degradado, si hay algún tipo de contaminación en el suelo, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones aquí van incluidas en el cuidado del suelo. Posteriormente, se tienen que responder las siguientes preguntas: ¿qué problema ambiental se identifica con mayor incidencia y cómo afecta la calidad de vida de su comunidad? Aquí también les mencioné que las problemáticas ambientales pueden derivar o derivan a partir de las actividades humanas y pueden ser cualquier tipo de contaminación que se dé en el ambiente o también cualquier tipo de sobreexplotación que se dé en el ambiente. Les ponía el ejemplo de la contaminación del suelo por cualquier cuestión. Puede ser químicos, puede ser basura, puede ser una reacción con la contaminación del aire porque está muy contaminado el aire. Puede ser que tenga algún tipo de sobreexplotación también o no sé, cualquier cuestión, ya sea de sobreexplotación o contaminación, puede ser un problema ambiental. También la erosión puede ser un problema ambiental si estamos hablando del suelo, por ejemplo. Y entonces, ya que identificamos nuestro problema ambiental, tenemos que indicar cómo este problema ambiental afecta la calidad de vida de su comunidad. Si tenemos erosión, cómo afecta la calidad de vida de mi comunidad. Si tenemos contaminación, cómo afecta la calidad de vida de mi comunidad. Si tenemos algún tipo de sobreexplotación, cómo afecta esto la calidad de vida de la comunidad. La otra pregunta dice: ¿qué afectaciones se mencionan que hay a los recursos naturales y seres vivos de tu comunidad causadas por el problema ambiental? Y aquí les voy a adelantar, esta parte de las afectaciones se refiere o se conocen como conflictos socioambientales, ¿sale? Que son prácticamente las afectaciones a un sector de la población causadas por otro grupo de personas, las cuales originaron precisamente el problema ambiental, ¿sale? Entonces, tienen que identificar las afectaciones que hay a los recursos naturales y seres vivos causadas por el problema ambiental. Vuelvo a lo mismo. Si tengo algún tipo de contaminación, ¿qué afectaciones hay a los recursos naturales y seres vivos? Si tengo algún tipo de sobreexplotación, ¿qué afectaciones puedo identificar que hay a los recursos naturales y a los seres vivos de la comunidad causados por ese problema ambiental? Y por último, en este punto nos solicitan o le solicitan incluir el listado de acciones que se realizan en su comunidad para minorar las consecuencias del impacto ambiental identificado, ¿vale? Entonces, si tenemos contaminación de algún tipo, ¿qué se está haciendo para disminuir o solucionar ese problema de contaminación? Si tenemos ya un recurso que está sobreexplotado, ¿qué es lo que se está haciendo para disminuir o evitar esa sobreexplotación? Aquí les voy a poner un ejemplo bien claro de sobreexplotación. Por ahí todo el mundo ha escuchado en las noticias sobre esta empresa, la cual fue revocado un permiso que tenían de explotación ahí en Playa del Carmen, que me parece que se llama Calica, que se dedicaba a la explotación de minerales y de piedra, precisamente de esta zona para exportación. Entonces lo que pasó fue que se acabó su permiso de su concesión de explotación, ya no se lo renovaron y lo que hicieron fue declarar gran parte de esta zona que estaban explotando como una zona
como una reserva natural en la cual se van a hacer precisamente dentro de otras actividades trabajos de remediación, así como de rescate de ese tipo de ecosistemas, ¿sale? Entonces ahí tenemos acciones. El primero es eh, la terminación de una concesión de explotación. La otra es la promoción, o se promueve este lugar como una reserva natural. Y otra acción es precisamente acciones de remediación y de rescate de este ecosistema, ¿sale? Acciones tanto físicas como biológicas de este ecosistema. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Ninguna duda, ok. Vamos al siguiente punto. Punto número 3 dice, realizar una investigación y responder las siguientes preguntas. Por aquí ya comentamos esto. Es la primera pregunta de cómo era el ecosistema de tu entorno hace 10 años. Brandon nos compartió por ahí una forma eficiente de utilizar el buscador. Y su compañera Esmeralda también nos mencionó que ella lo realizó precisamente mediante una entrevista a una persona que ya llevaba esos 10 años o más viviendo en ese tipo de ecosistema para saber los cambios precisamente que se habían presentado de hace 10 años y en la actualidad. La otra pregunta que tienen ustedes que responder son qué ley o leyes protegen o establecen medidas de acción para resolver los problemas ambientales de su entorno. Aquí en esta pregunta se refiere a toda la legislación ambiental que ustedes puedan mencionar que está elaborada precisamente para nuestro país. Aquí pueden encontrar tanto legislación federal como legislación estatal. Así que tienen mucha información que pueden incluir aquí. No tiene que ser alguna específica para algún tipo de problema ambiental, sino que es toda la que ustedes puedan mencionar o la que quieran mencionar con respecto a legislación ambiental de nuestro país. Y por último, tienen que mencionar qué acciones resolverían el problema ambiental que identificaron. Y les comentaba de la misma forma que en otros puntos, la sesión pasada, que a diferencia de este listado, al final del punto número 2, ustedes van a incluir acciones que no se estén realizando y que ustedes crean que apoyarían a estas otras acciones que ya se están realizando a resolver el problema ambiental que identifica. Siguiente punto número 4, dice, elabora una infografía que integre la información que recabaste de las entrevistas y de tu investigación, estructurándola de la siguiente manera. Primero tienen que colocar o indicar qué ecosistema es el que identifican en su entorno y sus características. Por ejemplo, si yo viviera en Sonora o en Coahuila y estuviera en un lugar con mucho calor y poca vegetación, bueno, les diría, ¿saben qué? Yo identifico que el ecosistema de mi entorno es un ecosistema desértico o semidesértico. Y dentro de sus características voy a mencionar la temperatura que ahí se presenta, la humedad, perdón, la altitud que ahí se presenta, también la humedad que cae o la lluvia que cae en milímetros por año también. Puedo mencionar las especies, algunas especies de flora y algunas especies de fauna que se distribuyen precisamente en ese lugar. Después tienen que incluir la información de la comparación entre el ecosistema de su entorno de hace 10 años y ahora. Eso ya lo tienen hecho, así que nada más copian y pegan. Tienen que mencionar las causas y consecuencias del problema ambiental. Entonces, causas de un problema ambiental, por ejemplo, algún tipo de contaminación, ¿no? Tenemos una empresa que se dedica a la agricultura, ¿no?
y esta empresa lo que hace es rociar sus cultivos con cierto herbicida que contiene gliofosfato, ¿no? Que por ahí seguramente también lo han escuchado. Entonces, esto generó un problema de contaminación, ¿sale? La agricultura genera o generó una contaminación por el uso de un químico que generó contaminación. Esas son las causas, ¿no? Consecuencias del problema ambiental. Una consecuencia de este problema ambiental puede ser la pérdida de biodiversidad, que ahí está matando especies que deberían estar sobreviviendo. Otra consecuencia de este problema ambiental podría ser la contaminación del agua, por ejemplo, ¿vale? Entonces, esas son las consecuencias de nuestro problema ambiental. Y si tenemos la afectación, recuerden, de algún recurso natural o de algún, de algún recurso natural o de algún, ya se me fue el nombre, perdón, el, ay, se me fue el nombre, perdónenme. Aquí lo tenemos. El servicio ecosistémico, ¿sale? Esa es la palabra, las palabras que quería encontrar. Recuerden que si tenemos un problema ambiental con consecuencias, vamos a tener un impacto ya en los servicios ecosistémicos, lo cual nos va a dar una afectación en nuestra comunidad. Entonces, el impacto en nuestra comunidad, como se los había dicho, se refiere a un conflicto socioambiental. Entonces, este impacto, si tenemos algún tipo de contaminación y afecta un servicio ecosistémico, pues obviamente va a repercutir en la población. O también puede ser que se manifieste directamente en la población, como por ejemplo en la aparición de enfermedades. ¿Sale? Puede ser que las personas que estén expuestas o cerca a la dispersión de, por ejemplo, este herbicida que está contaminando, pues presenten algún tipo de afectación a la salud, algún tipo de intoxicación, alguna enfermedad en la piel que ya se manifieste tal cual como un impacto en nuestra comunidad. Y por último, tienen que incluir la información que recabaron o investigaron sobre las acciones y leyes que aminoran y dan solución al problema ambiental. Tenemos una nota importante que dice: utiliza alguna herramienta virtual como Canva, PictoChart o Behance para compartir tu enlace posteriormente. Además, puedes integrar fotografías que tú tomes o algunas que selecciones de la red. ¿Dudas hasta aquí con relación a la elaboración de su infografía? ¿Todo bien? Perfecto. Recuerden, la infografía, al igual que el cartel, tiene un formato de una sola hoja. Si ustedes me entregan un archivo, por ejemplo, de PowerPoint con 5, 6 o 7 diapositivas, recuerden, eso no es una infografía, esa es una presentación de PowerPoint, por lo cual no les puedo tomar como bueno ese documento, ¿sale? Es importante que no solo cumplan o se enfoquen en cumplir con el contenido, sino que desarrollen el proyecto que se les está solicitando para que yo les pueda evaluar cuánto cumplen de ese contenido. Y también relacionado con esto del formato, recuerden que aunque sea de una sola hoja, pueden reducir la información. Si ustedes consideran que les va a faltar espacio, reduzcan lo que consideren necesario, y ya a la hora de revisar esa infografía, tengo la oportunidad de ampliarla, así que sin ningún problema puedo revisar esa información, ¿vale? Listo. Seguimos avanzando. Punto número 5 dice: integra
un documento en procesador de textos que incluya lo siguiente. Lo primero es, le solicita son los datos de identificación, su nombre, su grupo y su facilitador. Posteriormente, solicita que incluyan el recuadro de las entrevistas, lo que son sus entrevistas. Después dice que tienen que incluir el desarrollo de los elementos del punto 2. Recuerden todo lo que tienen que investigar del punto 2. La descripción del ecosistema, así como preguntas y respuestas que tienen ahí. Tienen que colocar la investigación del punto número 3, ahí donde está esta parte de cómo era el ecosistema de ahora y hace 10 años, y las preguntas y respuestas, así como la lista de las acciones que ya se están realizando. Y por último, no es cierto, después de lo del contenido del punto número 3, tienen que incluir el enlace de su infografía. Aquí les recuerdo que una vez que coloquen su enlace o antes de que coloquen su enlace o antes de que elaboren todo su trabajo, modifiquen sus permisos de acceso para que no haya tema de que no pueda ingresar a revisar su infografía y pues obviamente por esta cuestión les tenga que penalizar. Ahora sí, por último, en su procesador de textos también tienen que incluir las referencias de las fuentes de consulta con base en su manual de citas APA de Prepa en línea C. Tenemos otra nota que dice: asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plataforma que contiene tu infografía porque no se aceptarán capturas de pantalla. Apóyate en los siguientes tutoriales. Y ahí les pone cada uno de los enlaces dependiendo de la herramienta que ustedes desean ocupar. Tienen su enlace de Canva, su enlace de Pictochart y su enlace de Vengadge. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, pues vamos a la parte final. Dice, una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en su equipo en el siguiente orden: apellidos, nombre y grupo, libre de los caracteres especiales que nos indican aquí, y posteriormente hay que cargar su archivo a la plataforma, cuidando que el formato de guardado sea .docx o .doc. Listo. Hasta aquí la revisión de la actividad integradora 4. ¿Alguna duda, ya sea de la 3 o de la actividad integradora 4? ¿Algún comentario, algo que quieran compartir? Ninguno. Ok. Bueno, pues si no tienen más dudas, aquí vamos a dar por concluida nuestra sesión. Recuerden que si quieren consultar también esta sesión en una media hora, ya la tienen lista por ahí en lo que sería la pizarra de sesiones. Muchas gracias a ustedes que se pudieron conectar y nos vemos por aquí la próxima semana, el día miércoles. ¿Sale? Que tengan un excelente fin de semana y que tengan una bonita noche. Gracias a ustedes.